Buenas tardes, mi nombre es Bolívar Fabián Bravo Montero. Pertenezco a la Universidad Técnica de Machala. Estoy en la asignatura de libre configuración, contabilidad computarizada. El tema que voy a darles como tutoría en esta tarde es el ATS Compras. Y como siguiente vamos a abrir el DIN. Voy a explicarles de una manera para que ustedes puedan realizar. El ATS Compras es donde nosotros podemos ingresar al DIN las compras. Entonces abrimos el DIN y entramos en archivo y ponemos nuevo. Y de aquí nosotros realizamos, abrimos en RUC y vemos que se abre esta página, esta pantallita, donde nosotros vamos a ingresar el RUC. Ya, como nosotros podemos ver, aquí se abre esto del RUC, donde ustedes tienen que ingresar el RUC, la razón social, dirección matriz, teléfono, fax, email, tipo de identificación del contribuyente, aquí sale cédula o pasaporte, en este caso es la cédula del representante legal, número de identificación del contribuyente o representante legal y RUC del contador. Para poder hacer más rápido el ATS Compras, yo ya he realizado esto para poder acortar el tema, pero para que ustedes entiendan de una mejor manera, les estoy abriendo esta pantallita para que ustedes vean dónde va el RUC y todo eso. Después, finalizar. Entonces, por efectos de tiempo, yo ya lo he realizado a esto. Entonces cerramos esta pantalla, abrimos nuevamente en nuevo y entramos aquí en anexo transaccional. Como ustedes pueden ver, ya está aquí realizado, ya está ingresado aquí la empresa Oshin Fashion con el número de RUC. Entonces ponemos siguiente, ingresamos el año, en este caso es 2015. Colocamos 2015 y el mes de enero. Entonces ponemos siguiente. Aquí se nos abre esta pantalla donde sale validación de anexos. Dice selecciona el tipo de usuario. Entonces nosotros, dice aquí tipo 1, contribuyentes especiales, sociedades, personas naturales obligadas a llevar contabilidad, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que superen los montos establecidos, entidades del sector público, autoimpresores, emisores de comprobantes electrónicos, agentes de aduana y quienes solicitan devoluciones de IVA. Y el tipo 2, instituciones financieras emisoras de tarjetas de crédito y administradoras de fideicomisos mercantiles, fondos de inversión y fondos complementarios. Como nosotros somos una empresa y contribuyentes especiales, entonces colocamos en tipo 1. Marcamos ahí y finalizar. En esto, ya, entonces aquí abrimos nuevo. En este caso aquí nos sale tipo del proveedor, RUC, número de identificación del proveedor. Entonces, como yo ya tengo acá el ejercicio, vamos a Excel e ingresamos el número de proveedor, el RUC. Lo que hacemos es copiar, control C, control V y ya está. Ponemos siguiente y seguimos aquí. Sustento tributario, aquí mismo en nuestro ejercicio dice sustento tributario
está el número 6. Entonces cogemos y colocamos, buscamos aquí dice número 6, inventario, declaración, crédito tributario para declaración de IVA. Muy bien. Entonces aquí la fecha de emisión. Ya. Tipo de comprobante, se me pasaba por alto la factura. Es un tipo de comprobante, factura 01. La fecha de emisión tenemos la fecha de emisión es, veamos, ya tenemos 01 y 15. Ya están las fechas. Establecimiento, punto de emisión secuencial. Aquí podemos ver establecimiento 001, emisión 001, secuencia. Entonces lo que tenemos que hacer es 001, llenar estos espacios. 001, secuencial. Cogemos y llenamos. Aquí nos pide un número de autorización en el que nosotros lo tenemos aquí. Y pegamos. En este caso entonces podemos darle siguiente. Aquí nos sale el detalle de la base imponible y retenciones del impuesto al valor agregado. Entonces procedemos con nuestro registro. Entonces ahora vamos a ver en el ejercicio, tenemos aquí el IVA 0%, base imponible 0%. Ya, y seguimos. Y acá dice base imponible 12%. Y colocamos aquí donde dice base imponible IVA diferente a 0%. En este caso, aquí nos va a salir el valor monto IVA es diferente al valor calculado por el sistema. En este caso ponemos aquí 162.72 y lo colocamos ahí. Vemos que acá no tenemos retenciones IVA. Bueno, como no tenemos retenciones, entonces colocamos siguiente. Acá nos va a salir información de pago. Pago a residente o no residente. Entonces, residente. Colocamos aquí. Acá hacemos un clic aquí, entonces se nos abre esto. Y lo que podemos hacer es colocar estos numeritos aquí en establecimiento y punto de emisión. En este caso es 001. Punto de emisión 001. Secuencial
número de autorización comprobante, lo tenemos más acá. Control V. Fecha de emisión de comprobante 15/01/2015. Entonces colocamos aquí, cambiamos a 15. Ya, como tenemos ya lleno toda esta pantalla, toda esta página, entonces damos siguiente. Acá vemos las formas de pago. Revisamos acá la forma de pago. Dice forma de pago, cheque propio. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar, cheque propio, colocamos y le damos aquí clic en más para que pueda salir ahí. Y colocamos finalizar. Y eso sería todo. Entonces vamos a realizar otro para... Ya, pero antes de pasar a otro, vamos a ver que aquí tenemos que sacar el impuesto a la renta. Entonces vamos a ir, colocamos aquí, hacemos clic en el inventario y ponemos nuevo acá. Entonces se nos abre esta pantalla y buscamos aquí ponemos en transferencia de bienes muebles naturaleza corporal, el más opcional. Aquí vemos que la base imponible total es la suma del IVA 0 y el IVA 12. Entonces copiamos 1834. 1834.00. El porcentaje de retención. Ya, entonces aquí nos sale 1838, monto de retención. $38. Ya, entonces tenemos 1834 y colocamos aceptar. Y aquí nos sale ya bueno, como les he explicado hasta ahora, un ejercicio, por falta de tiempo solamente voy a explicar uno. Entonces, luego generamos el XML y aquí nos dice proceso finalizado. Ponemos en aceptar y lo guardamos. ATS. Lo pueden guardar con su nombre para una mejor facilidad para buscar. Y colocamos en guardar. Vamos a guardar en el escritorio. Archivo generado exitosamente. Colocamos aceptar. Luego se nos abre esta página y luego hacemos una captura de pantalla. Vamos aquí, dice en Paint.
capturamos, luego abrimos en Paint. Y lo pegamos con control V y lo guardamos con F12. Lo guardamos con F12. Muy bien. Y de ahí, o si no, directamente en guardar. Bueno amigos, eso es todo lo que yo he podido ayudarles con este tutorial. Espero que les sea de mucha ayuda para ustedes. No se olviden de suscribirse a este blog y minimizamos todo. Hasta una pronta oportunidad.